Con relación a la cláusula pétrea, totalmente de acuerdo. Y ahí yo creo que sí hay diferencia. El presidente Abinader, parte de lo que dijo es verdad. Señores, aquí hay la secta leonelista, no le gusta escuchar eso, pero es verdad que Leonel Fernández modificó la Constitución del 2010 y entre las cosas, sus objetivos fundamentales, yo no digo que era el único, pero entre sus objetivos fundamentales estaba validarse, habilitarse para seguir siendo candidato. Se lo dijo a dos miembros del comité político que fueron a hablar con él en el Palacio, a Francisco Javier y Temito Clemontá. Creo que la historia la conocemos todos, que él no puede salir del Palacio inhabilitado. Y él maniobró para conseguir eso, y lo consiguió. Es verdad que él modificó la Constitución para quedarse, y para seguir habilitado per secula seculorum. Y es verdad que el presidente Abinader está haciendo una modificación en el sentido contrario. Y eso hay que reconocérselo, independientemente de lo que usted crea del fondo de la reforma. Yo creo que el doctor Fernández hizo aportes importantes en materia de Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público, llevar a la Constitución la independencia real del Ministerio Público, eso es un aporte de él, indiscutiblemente. Pero también es verdad que antes de irse en el 2012, ellos dejaron los fiscales repartidos a nivel nacional. Y esa queja no es de Luis Abinader, esa queja viene desde cuando Danilo. Es verdad que dejaron, entre otra gente, a Jenny Berenice, que la dejaron en el Distrito Nacional ahí. Se la dejó Radamé al gobierno que le seguía. Esa es la verdad. Y ese momento no fue por concurso, ya había posibilidad de hacer concurso y no se hizo. Y repartieron los fiscales a nivel nacional, esa es la verdad. Entonces, hay situaciones que se pueden entender que son discursos políticos, pero también hay realidades. Entonces yo creo que esta reforma tiene sus virtudes y sus defectos, pero le reconozco que hay una diferencia fundamental entre otras, y que en esta oportunidad, hasta ahora, hasta donde se ve, ¿verdad que sí? El presidente Abinader no tiene una intención de beneficiarse él, personalmente, como la tuvo la del 10 y la tuvo la del 15 y la del 2. En eso es diferente. Y yo creo que en esa parte hay que reconocérselo y entiendo que la política lo puede manosear todo, pero creo que vamos a ver que si uno queda mal, si las cosas son diferentes, pero hasta ahora, reitero, lo que parece es que el presidente Abinader está proponiendo una reforma como no eran las anteriores. En esta oportunidad es para él limitarse, y para él quitarse poder y para él impedir, o sea, para él establecer candados reales a que no se siga reformando la Constitución. Porque no es verdad que antes habían candados. Y la mejor muestra de eso es que luego del berrinche de Leonel en Juan Dolio, en el 15, cuando hubo que hacer acuerdos con él mandó a decir que había que poner unos candados en la Constitución. Y dijo él. Y no se pusieron. Y no se pusieron. O sea, quien dijo que había que poner unos candados fue Leonel. ¿Dónde están esos candados? ¿Se pusieron? No, entonces, yo a veces no entiendo. El discurso de oponerse a la reforma, porque sí, yo no lo entiendo desde el punto de vista de la gente de la Fuerza del Pueblo. Ellos dicen que nacieron como partido en defensa de la Constitución. Aquí la Constitución no tiene guachimanes, no necesita guachimanes, ¿eh? Y ella establece cómo se reforma. Y ella está cómo se reforma. Y simplemente hay que cumplir con la ley en esa materia. A mí no me gusta el hecho de que esa reforma se vaya a hacer como caña para el ingenio. Yo creo que las reformas constitucionales requieren un ritmo más pausado. Habría que estar más abiertos a discusiones. Fíjense, todos tenemos ideas diferentes sobre algunas cosas. Pero esta se va a hacer rápido, definitivamente. Son puntuales. A mí esa parte de la rapidez no me gusta, pero el hecho de que se reforme la Constitución no es ningún elemento para hacer una crisis política. En el caso particular de la disputa con relación a Venezuela, yo dije desde el principio aquí que yo no sé qué buscaba Leonel como observador en Venezuela, que no fuera a validar eso. Yo no estoy diciendo, no voy a llegar tan lejos como el presidente Abinader, que dice que Leonel Fernández apoya a Maduro. Pero la posición del gobierno dominicano, que es la correcta, la posición del presidente dominicano, que es la correcta desde el principio, no es la de Leonel Fernández. Leonel Fernández fue a hacerle el juego al régimen dictatorial y asesino y delincuencial de Venezuela. Fue con dos empleados de ese régimen, un patán que se llama José Luis Rodríguez Zapatero y un mequetrefe que se llama Ernesto Samper.
ambos asalariados del régimen de Venezuela. Y Leonel Fernández fue en esa comisión, fue en esos dos patanes, ¿ok? Y salió de ahí y ha hablado lo mismo, después del documentico ese que hizo con Samper, ha dicho lo mismo que ha dicho Zapatero, o Samper, o sea, nada, calladitos. Todavía ayer, cuando responde el presidente Abinader, le dice, estamos exigiendo que presenten las actas. Pues todavía. O sea, cuando ya Maduro dijo que no enseña ninguna acta. Y lo que anda el Supremo queriendo trancar a María Corina Machado y a Gonzalo Urrutia. Todavía usted está diciendo, señor Fernández, que presenten las actas, que esa es su posición. No hay una condena del doctor Fernández a eso que está pasando en Venezuela, a esa represión en Venezuela. Y él fue observador y fue allá. Entonces, yo no voy a llegar tan lejos, repito, como el presidente Abinader, de decir que le está apoyando eso. Pero coño, no ha hablado media palabra, no ha dicho nada. Entonces no es verdad que él tiene una actitud de defensa de la democracia en Venezuela. Porque todos los demócratas del mundo, hoy día, ante lo que pasa en Venezuela, lo que están es llamando la atención. Y si usted fue conservador, con más razón debería estar llamando la atención. Porque ahí hay toda, incluso las izquierdas moderadas, Boric, Petro, López Obrador, Lula, todos están diciendo que no, lo que pasa en Venezuela no está bien. Ahí se robaron unas elecciones, lo dicen con otros términos tal vez, pero lo plantean. Entonces, vamos a poner la cosa clara. A mí personalmente, y lo digo desde el principio, lo dije desde el principio, me dio vergüenza como dominicano que un líder de la importancia de Leonel Fernández en mi país se prestara ese juego de validar esa vagabundería. Y la mejor muestra es que es lo que está pasando hasta ahora, él está callado. Tres semanas y pico después de esa vagabundería. Entonces, no es lo mismo. La posición del gobierno dominicano, que es la correcta, no es la del doctor Leonel Fernández. Bueno, ese señalamiento directo y crítico, ácido de parte del presidente Abinader, que como tú dices fue más directo que lo que tú estás planteando, Abinader acusa a Leonel Fernández de estar con Nicolás Maduro. Es lo que ha planteado ayer el presidente de la República. Y no sé lo que le pasa al doctor Fernández, yo tampoco llego ahí. Mi único pronunciamiento sobre eso es que me había extrañado que el doctor Fernández no haya sido todo lo enfático que debió ser, sobre todo porque él es un demócrata sin duda alguna y es el presidente de una fundación que, entre otros valores, fomenta el fortalecimiento democrático como una pieza fundamental de convivencia y de desarrollo entre los pueblos. Por eso yo decía, esperaba una reacción mucho más enérgica, mucho más clara del presidente Fernández cuando fue como observador a Venezuela y vino al país. No sé qué le está pasando, que la tiene tomada contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Dice que lo que se ha dicho sobre él es una campaña mediática que el gobierno ha montado para hacer que se crea que él está de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo digo, ¿y qué campaña mediática? ¿Y quién me puede decir a mí que diga lo que tengo que decir con respecto a estas cosas que pasan, a estas cosas menudas que se dan todos los días, ¿verdad? De lo que uno viene a hablar aquí. O sea, lo que he dicho con respecto a eso, lo que creo. Entonces, hay un tema con Leonel y los medios, hay un tema con él y la prensa. Una gente que desarrolló una relación tan especial, tan particular con la prensa. Recuerdo siempre su condición de profesor de varias generaciones de periodistas, yo entre ellos. Entonces, no lo puedo entender. Lo de él ahora es con la prensa, con los medios, con la campaña mediática, con la gente del gobierno, con lo que el gobierno le paga para que digan cosas. No lo entiendo, de verdad que me resulta muy complicado entender ese nivel de intolerancia con el ejercicio libre de la prensa. Usted opina, yo opino, Juan opina, bueno, esto que ocurre en un régimen democrático como el que vive República Dominicana hoy día. De modo que lo que está aconteciendo ahora solo se explica porque estamos entrando a un proceso bastante marcado de dureza entre el gobierno y la oposición, y básicamente el gobierno, por lo que dijo el presidente, ha identificado que ese partido y ese líder le va a chocar y se están dando temprano estos enfrentamientos a nivel de declaraciones. Mire, yo creo que sí. Yo creo que eso comenzó el mismo 16 de agosto. Fíjense ustedes, un detalle muy particular que ocurrió el 16 de agosto. ¿Quién le contesta al presidente Abinader su discurso?
no es la Comisión Económica que suele hacer eso. Los últimos discursos del presidente Abinader era la Comisión Política, la Fuerza del Pueblo, que encabeza Daniel Toribio. Y con Daniel Toribio un equipo. Lo mismo que en el PLD, Ariel y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele usarse? No, la Fuerza del Pueblo desapartaron a todo el mundo y le contestó Leonel Fernández. Eso debió haber llamado la atención directa al presidente de la República. Ahora, si usted analiza que la principal apología y aplausos que se lleva el presidente Abinader, con algunos detalles que ya se están conociendo con los invitados, fue lo de Venezuela, fue que el presidente Abinader se plantó con el tema, inclusive por el tema de sus propios temas del país. Entonces, frente a esa reacción, ¿qué hace el expresidente Fernández? Le dio de frente a Abinader. No una semana después, el mismo día. Y ayer lo arremató. Entonces Abinader, que parece que no está dispuesto a decir, dejen eso así y después hablamos. No, Abinader se cuadró en el ring ayer. Pero no se cuadró yéndose por la rama. Miren, el presidente Abinader fue ayer a la semanal con un tema que no es trascendente porque ya eso estaba en el camino, pero por primera vez sentó actores ahí en el escenario de la semanal. La ley tiene como 6 meses. Eso tiene un año, viejo. Explicándole responsabilidad africana. Escúchame, tiene un año. Eso fue hace un año, como lo dije yo en mi intervención. Y además el mismo gasto, el tope ha sido controlado. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasó ayer? Se está acabando los temas. El presidente le dijo, hey, amigo, usted no tiene, no lo fue, el presidente se fue de frente y le dijo, es que no somos iguales, ni usted y yo somos iguales. Y le dijo a la periodista, le preguntó, ¿y cuándo la oposición ha dicho algo del gobierno? Entonces, creo que eso arrancó ahí. Y en el tema de Venezuela, yo coincido con ustedes, pero tengo mi juicio de que el presidente Leonel Fernández, ese tema de Venezuela, saca más provecho haciendo lo que hizo Lula. Lula le trazó la raya de Pizarro a Maduro. Y Lula estaba entre los que apoyan a Maduro. Y no quiere pleito con Maduro. Pero Lula ya dijo, ese gobierno no puede ser legítimo. Ese gobierno no puede ser legítimo. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el presidente Abinader? Usted está apoyando eso. Y por ahí se fue ese detalle. A partir de ahí, debe quedar claro algo que no es noticia. ¿Quién es el líder de la oposición? Leonel Fernández. ¿Quién es el jefe de gobierno? Luis Abinader. Qué pena que ha comenzado 4 años antes, porque las próximas elecciones son el 28. Pero bueno, por ahí comenzó el asunto ayer y lo que aspiro también que se mantenga en un nivel de apoyo. Ahora, vamos a ver algunas aristas. Aquí que debe quedar claro que el presidente Abinader tiene los apoyos necesarios en el gobierno, en el Congreso, que no pasaba antes, porque la oposición, sumando uno de aquí y de allá, le trababa los planes y proyectos del gobierno en el Congreso. Eso no se va a dar. Tiene una ventaja caminar el presidente Abinader en esto. Yo creo que con el caso de Venezuela, al presidente Fernández no le conviene mantener esa discusión, al menos que él se desapegue con más pronunciamiento que pedir las actas, porque Maduro no las va a publicar. Maduro va a pisotear todo y va a seguir. Y Maduro, ustedes saben que se ampara en Rusia, en China y en Irán, en esos 3 países. Ya Estados Unidos se pronunció en su juramentación el presidente Abinader y lo han hecho todo. Entonces yo creo que ese pleito yendo por ese camino no le conviene al presidente Leonel Fernández. Bueno.